No se la puedo echar a los genes, porque nadie que yo sepa en mi familia tiene nada que ver con el mundo del arte dramático, ni lejanos ni mucho menos cercanos. Parece ser, en lo que yo recuerdo, que tuvo que ver el hecho de que yo leía muy bien. Así pues, en el colegio ya, con yo que sé, 5, 6, 7 años, todos los años, como bien sabes, pues iban a hacer prácticas los jóvenes que estaban estudiando magisterio. Y esos jóvenes que estaban estudiando magisterio hacían teatro. Es decir, los de literatura y demás, pues que tenemos que hacer algo, teatro. Y a mí me elegían porque leía muy bien. Y yo era el protagonista, claro, porque era el que mejor leía. Y como leía muy bien, pues yo era el protagonista. Ahí empezó. Yo ahí entendía que esto de ser actor era ser capaz de decir muchas cosas muy rápido y que se te entendiera. Para mí eso era interpretar a los 7 años. Y así lo hacía. Vive Dios, que así lo hacía. Después tuve un pequeño contratiempo porque hicimos el cartero de Rabindranath Tagore y claro, no pude ser el protagonista porque el protagonista es un niño. Y yo era niño, pero claro, para hacer el niño tenía que ser una mujer. Entonces le hizo una chica que también hacía todas las funciones. Ana Arana era su nombre, espero que lo siga siendo. Y entonces ella fue la protagonista. Y oye, sentí ahí, ¿sabes? El comezón de, coño, que no soy yo el protagonista esta vez, tengo que ser el rey. Bueno, y ahí comencé realmente. Después lo cierto es que, bueno, había mucho festival de teatro escolar y todo esto. Y recuerdo, ahí, yo creo que ahí es donde ya di el paso. Recuerdo 2 anécdotas. Una, con la escuela hicimos El médico a palos, de Molière. Obviamente yo era el médico, claro, era el protagonista. Y recuerdo que en esa función estaba también mi hermano, vago como la chaqueta en guardia. No hubo manera de que se aprendiera el papel. Pero bueno, fuimos a hacer la función y yo, pues eso, salía a escena y para arriba, para abajo y venga y tal. Y cuando tocaba la escena con él, que hacía el padre de la niña, de la pareja, que finalmente se tienen que reunir, yo le daba a mi pie, ¿no? Pues hola, buenos días, ya he venido aquí. Y él, mi hermano, me decía, ajá. Caminaba, no rápido, lentamente hacia una de las esquinas del escenario. Porque ahí estaba uno de los profesores con el libreto. Ponía la oreja, le decían, hola, ¿cómo estás tú también? ¿Quieres desayunar? Escuchaba, volvía y decía, hola, ¿qué tal estás tú? ¿Quieres desayunar? Bueno, sí, tomaré un café. Y él caminaba hacia el otro lado del escenario, escuchaba la respuesta, regresaba y decía, ¿con leche o sin leche? Bueno, hicimos la representación y yo de aquella estaba en 2 grupos, porque en la OGE, los que tenemos una edad recordaremos que era la Organización Juvenil Española, también teníamos estaba en una función que eran los estudiantes de Carlos Muñiz. Y bueno, hicimos la función. El caso es que cuando se entregaron los premios y tal, no ganamos nada, en ninguno de los 2. Pero hubo una mención especial a mi hermano por la solidez y presencia escénica de un niño tan joven que... Y ahí me di cuenta que algo fallaba en lo que yo hacía. Ahí me enfadé más con mi hermano, no le hablo desde entonces, teníamos 10 años, llevo 50 años sin hablar con mi hermano, porque me ha jodido la carrera, o sea, porque yo entré aquí ya mal, ¿no? Ya tengo síndrome de impostor desde que he empezado en esta carrera diciendo, debería ser mi hermano, el asqueroso. Bueno, así empezó. Ya pasé al instituto y en el instituto no había tanto teatro, pero se celebró un certamen, el certamen del extinto Banco de Gredos, que ahora está subsumido en el Santander. Era un certamen nacional y entonces, pues bueno, pues eso llegó al instituto la convocatoria y demás y dijimos, hombre, claro, sí, hacemos. Y recuerdo que el director, Elías, no recuerdo el apellido, el director del instituto, profesor de literatura, se aprestó
a hacer una versión, no recuerdo de qué función, pero una función al uso, pues Lorca, en fin. Porque claro, la función no podía durar más de 3/4 de hora, por lo visto. Pero en ese interín, una de nuestras compañeras, poetisa, que le daba bien, dijo, voy a escribir algo. Y escribió. Y entonces nos reunió, ella escribió, nos reunió a todos y dijo, bueno, estos son los personajes. Hay un extranjero, está la libertad, está el amor, está tal, tal. ¿Qué queréis hacer? Yo dije, yo el extranjero. Me dijo, ya por hacer voces y eso ya puedo poner acento. O sea que yo el extranjero. Ni idea de la función, solamente había contado los personajes. Bueno, resultó ser el protagonista. Era la típica obra de la gente de 16 años, de los adolescentes, en el que te peleas contigo mismo e intentas saber cuál es tu personalidad, cuál es tu lugar en el mundo, todo esto. Eso era el extranjero, que discutía, pues eso, con todos los sentimientos de un ser humano. Bueno, pues antes de hacer la representación, hicimos 3 representaciones, una para cada uno de los cursos, para primero, para segundo y para tercero, en la biblioteca del instituto. Y hombre, no estaba mal. Yo tenía un alegato final que era una mierdecilla, realmente, como lo hacía. Entonces, un joven profesor de literatura dijo, yo tengo un amigo que ha hecho cosas, que ha sido actor, que es actor, aunque que acabó la carrera. Si queréis, le llamo y que venga a ayudaros. Se trataba de Nacho Martínez, ni más ni menos. Hablando de voz, pues la voz. Nacho Martínez. Bueno, total. Nosotros teníamos la representación de viernes. Nacho llegó y dijo, lunes. Le hicimos la representación y dijo, muy bien. El martes, primer acto. El miércoles, segundo acto. Y el jueves, tercer acto. Lo cambió todo. Todo. Cada día. Y el viernes estrenamos. Él estaba trabajando en el Ñeru La Corusia, era un bar de copas en el Oviedo antiguo, y el sábado por la noche sabíamos que el jurado se reunía el sábado a cenar para deliberar, y entonces todo el grupo, quedamos, obviamente, en el Ñeru La Corusia para esperar el resultado. Nacho tenía una novia, periodista, que no estaba en la cena, pero estaba por allí y demás. Así que Nacho fue el primero en enterarse. El Ñeru tenía 2 pisos. Nosotros estábamos arriba, claro, ocupando todo. Estoy hablando éramos 14, 15, 16 personas. 16 jovenzuelos. Que es peor. Bueno, el caso es que pues a las 12 de la noche, pongamos, no lo tengo claro, pues Nacho sube con la cara un poquito seria. Dice, callaos todos un momento. Juan me mira a mí muy serio y me dice, ¿qué has hecho? Dije, ¿cuándo? ¿Dónde? En la función. ¿Qué has hecho? Nacho, creo que he hecho lo que tú me has pedido. Bueno, pues no lo sé, pero te han dado el premio de mejor interpretación. ¿Y el resto? ¿Qué? ¿Que habéis ganado? Bueno, y ganamos. Hombre, eso fue un empujón importante. La fase final, esa era la fase regional, ¿no? En la fase final se celebraba en León, a las 3 semanas o así. Claro, nosotros fuimos de lunes, porque así regresábamos a Oviedo, el resto de ciudades, pues imagínate Córdoba y demás, pues evidentemente se quedaban, hasta el sábado que se entregaban los premios y además, claro, había que presentar. Bueno, yo de aquella tocaba en una orquesta, tocaba el bajo en una orquesta, la vida es así. Y teníamos una boda. Yo estaba tan convencido que íbamos a ganar que dejé la orquesta con 5 días. Les dejé empantanados, o sea, realmente les hice una putada gorda. Y por supuesto se lo tomaron muy a mal, pero yo estaba convencido que íbamos a ganar y yo no podía dejar a mi compañía, no digo sin mi presencia, era tan importante como los demás, pero es que era uno de los actores que estaba ahí. Obviamente si yo no voy, como cualquiera de los otros, no podíamos hacer la representación y les dejé. Y no ganamos. Recuerdo perfectamente que ganó Picnic de Arrabal por una compañía de Ciudad Real. Bueno, eso lo sentí, pero eso ya me animó definitivamente a decirles a mis padres, me temo que quiero ser actor, me voy a Madrid a estudiar arte dramático. Y yo no sé, con exactitud, si lo que deseaban era perderme de vista
o lo entendieron, pero al día siguiente yo tenía un billete de tren para Madrid, de ida, sin vuelta. Y aquí estoy. Desde los 18 años estoy en Madrid. Violento, violento. Tenía un salvavidas. El salvavidas fue mi primo Miguel Ángel. Mi primo Miguel Ángel vivía en Madrid y era monje. Y fue el que me recibió. Y yo estuve los días previos y el mismo día, lógicamente, del examen en la Escuela de Arte Dramático, del examen de ingreso. Yo vivía con él y con sus compañeros monjes, allá en Legazpi. Y fue muy interesante porque yo, claro, cuando mi madre me dijo, no, tu primo Miguel Ángel, bueno, pues nada, que tiene una habitación, que puedes estar allí estos 5 días y tal, y hombre, yo tenía un cierto temor, ¿no? Son curas, yo quiero ser actor, no sé cómo va a encajar eso. Y fue una maravilla. Esto es lo que hacían en los desayunos, que cuando nos juntábamos todos, por supuesto, no me obligaba en absoluto a levantarme a los rezos, ni maitines, ni nada, ¿no? Eso lo hacían ellos. Y eso sí, me llamaban para ir a desayunar. Un desayuno, madre de Dios. Jamás había visto eso en los desayunos. El desayuno tenían las sobras de la cena, iban al desayuno, pero además de eso, todo lo que podemos, vamos, un buffet libre de un hotel, queso y jamón y huevos revueltos, de todo. Bueno, en el desayuno y en la comida, bueno, todos ellos eran profesores en la escuela y el instituto que tenían, ¿no? Los profesores, fundamentalmente de literatura, se dedicaron a hablar de autores dramáticos, pero como el que no quiere la cosa. O sea, es como, en vez de hablar de, parece que va a llover, no, va a hacer frío, decían, oh, pues Antonio Machado, hombre, es realmente poeta, pues también escribió teatro, pero bueno, la verdad que era poquito. Hombre, claro, si lo comparas con Lope de Vega, en Lope de Vega y las 400 obras que tenemos, aunque escribió 1000, y hombre, y con Fuente Bajo, bueno, y empezaron a darme realmente una clase durante los 4 días que antecedían al examen. Y yo al principio decía, ¡oh, qué casualidad! ¡Ay, mía! Voy a tomar nota. Y después dije, no, esto no es casualidad. Ahí están ellos, pues, apoyando el asunto. Ese fue mi ingreso a Madrid. Mi primera gran decepción, yo aprobé el examen de ingreso, pero me quedé el número 18 y solamente entraban 15. Así que, desgraciadamente, para mí sobre todo, evidentemente, pues, no ingresé en la escuela. Pero me quedé en Madrid. Yo dije, esto ya no tiene vuelta atrás. Esto no puede tener vuelta atrás. Si me voy a Oviedo, va a ser difícil todo. ¿Y qué hago yo en Oviedo? Me quedé en Madrid. Y ya sí, fuera del convento, evidentemente. Ya, bueno, pues ya había enlazado, obviamente, pues con algunos compañeros que habíamos estado en el examen, unos que entraron, bueno, finalmente con todos los que entraron, que bueno, pues ya se organizaron para alquilar un piso y compartir un piso y demás, y entonces ya me metí en un piso en la calle Cavabaja, que también fue una salvación. Primero porque estaba al lado de la escuela, que era cuando estaba en lo que ahora es el Teatro de la Ópera, arriba en el Palomar, con lo cual por la cercanía, es decir, andando, evidente. Y en segundo lugar porque Cavabaja y sus alrededores, Plaza Mayor y demás, yo lo tenía todo como si fuera un Oviedo, ahí lo tenía todo. De hecho, frente al portal había una bodega, y esto ya ayuda. Una bodega entendida a la vieja usanza, es decir, que ibas con tu botellita a que te la rellenaran de vino, ¿no? Y bueno, y la panadería al lado, y esto y lo otro, con lo cual yo hacía mi vida en este entorno pequeño, que era el que podía dominar, y era el que dominaba. Bueno, ese año fue un año pletórico de aventuras, vacío de contenido, realmente, pero bueno, yo era un poco el rey del mambo, porque en aquellos tiempos, como ya dije antes, yo era socorrista, con lo cual trabajaba los 4 meses de verano, y como ya había trabajado el segundo año, de aquella, con 6 meses trabajados, tenías 2 años de paro. Lo contrario que ahora, que trabajas como una perra y te dan 6 meses, bueno, pues antes no. Con lo cual yo era de los más ricos del lugar, porque cobraba el paro. Y además de cobrar el paro, tenía una familia maravillosa, que
ayudaba al contubernio de Juan. De hecho, recuerdo, me lo contó más tarde, claro, mi madre. Pero bueno, yo llamaba a casa y siempre se ponía mi madre y, hola mamá, ¿y cómo estás? Y bien. Y bueno, después de hacer un poquito de prólogo, venía la bomba. ¿Me puedes mandar dinero? Y escuchaba a mi padre detrás, a lo lejos. ¡Ni un duro! Dile que no hay ni un duro. Que se venga aquí a trabajar como todo el mundo, ni un duro. Y mi madre, bueno, no, tú tranquilo, venga, ¿qué necesitas? No sé, mamá, pues 5.000, bueno, vale, no te preocupes, ya te lo envío. Y al cabo del tiempo, mi madre, fallecido mi padre, me contó. ¿Y sabes lo que hacía tu padre después de gritar eso? Cuando yo le decía, le voy a enviar 6.000 pesetas, yo había pedido 5.000, le voy a enviar 6.000. Y mi padre contestaba, ¿no será poco? Y entonces me enviaba 8.000 o así. Eso era lo que hacía mi padre, pero a él le gustaba mantener. Bueno, insisto, fue un año realmente de barbecho, mucha experiencia personal, pero poca realidad. Y ya al siguiente año volvíme a presentar Vive Dios en la escuela de arte dramático y ya ese año sí saqué una nota suficiente. Bien, es verdad que al menos de aquella, no sé ahora cómo funciona, el mero hecho de volver a presentarte indicaba tus deseos de estudiar, con lo cual era como a más, ¿no? Abonaba y te subía la nota, digamos, de alguna manera, ¿no? De los compañeros sé poco, porque realmente una buena cantidad de ellos, bueno, como siempre, ¿no? se han ido quedando en el camino. A mí me marcó muchísimo Paco Nieva y su explicación de la historia de la escenografía. La sencillez con que lo hacía. Pero, ¿sabes? Con él ocurría lo que creo que lo que Chekhov nos pedía, ¿no? Y es que cuando tú hablas, el que te escucha tiene que ver, no tiene que oír. Bueno, pues con Paco Nieva ocurría lo mismo. Él hablaba, era un placer escucharle, y veías, él describía cómo los griegos se ponían en la loma, ¿no? de una montañita y entonces abajo el escenario y tal y cual, y en esa descripción no nos hacía falta ver ninguna lámina, lo contaba todo. El trabajo con él me fue, ahora que soy director, para mí fue, o sea, ahora soy capaz de entender todo lo que realmente me dio él. Después mi profesor de interpretación fue Julio Castronuevo, que acabado esos 3 años con nosotros ya hizo la especialidad de mimo, que era lo que realmente era, y entonces ya tenía la cátedra de pantomima. Fue complicado, fue muy complicado, no nos llevábamos bien. No, personalmente no, evidentemente, no había nada personal, pero era un estalinista del método argentino, él era argentino. Y a mí se me hacía muy difícil, muy difícil. Claro, además yo aboné ese distanciamiento porque estando en primero, recuerdo perfectamente que teníamos clase un día, ¿no? Un día determinado, teníamos clase a primera hora o a segunda hora de ortofonía y dicción, y esa clase le iba a dar el ayudante de Pilar Francés, que era realmente nuestra profesora. Esta ayudante llegó tarde a la clase. Bueno, y perdón, es que vengo de un casting en el Teatro Español porque están buscando jovenzuelos, porque van a hacer las bicicletas son para el verano. Obviamente, 5 minutos después no quedaba nadie en clase, de los chicos. Las chicas se quedaron todas, y todos nos fuimos al Teatro Español a hacer la prueba. De aquella eran pruebas, no eran casting, no sé, debía ser diferente. O éramos más españoles que ahora, no sé, menos europeos. Bueno, hicimos la prueba y me cogieron para hacer Pedrito. José Carlos Plaza me cogió. ¿Sabes por qué me cogió? Me cogió porque era asturiano. Porque claro, con 18 años, ¿qué vas a contar de actor y demás que les vas a contar? Pero, eso me lo contó después, claro, dijo, pero si eres asturiano, tú tienes en tu vida algo, ahí hay algo en la sangre. Claro, no le dije que procedía de Castilla, que mi sangre era castellana, pero bueno. El caso es que eso fue lo que le inclinó a
elegirme a mí en vez de cualquiera de los que habíamos ido por ahí. Y esto Julio lo llevó fatal, porque mantenía con lógica, yo creo que sin razón, pero sí con lógica, que ¿qué haces tú en un escenario profesional si estás aún en primero? O sea, si no eres actor, ¿no? Si no has acabado de prepararte, no lo eres. Y provocó roces, claro. De hecho, me obligó a examinarme en septiembre de interpretación. Se abonó más porque el segundo año me fui a hacer la mili, pero no abandoné la carrera. Entonces era muy guadiana, iba cuando podía. Así que ese segundo año sí es verdad que me tuve que examinar de muchas asignaturas porque ciertamente mi presencia fue corta, pero yo no quería perder el año. Y ya, bueno, el tercer año, pues fue el tercer año. ¿Qué recuerdo? Mira, quien más recuerdo es a Juan Echanove, que fue el primero que nos abandonó. Yo creo que no acabó primero, de hecho, porque ya se fue también a hacer, no se fue a hacer turno de oficio, se fue a hacer una función, después vino turno de oficio a los 2 años. Y recuerdo perfectamente con Juan que las clases de danza clásica, bueno, Juan Echanove ha adelgazado mucho hace mucho tiempo, pero en fin, éramos pili-mili, ¿no? Éramos unas cositas así, redonditas, que claro, cuando fuimos el primer día de clase veíamos a todos nuestros compañeros altos, espigados, con sus calentadores hasta la rodilla, de diferentes colores, nuestras compañeras que os voy a contar. Y él y yo, con un chándal ahí puesto, ¿no? Haciendo plié levé como podíamos. Así que empezamos a tener problemas de todo tipo, de huesos, de la rodilla, no puedo y tal. Nos íbamos al bar a hablar de todas las chicas a las cuales no íbamos a conseguir porque, en fin, con 100 kilos por banda, viento en popa, toda vela, pues iba a ser difícil. Y ahí nos pasábamos el tiempo de la hora y media, 2 horas de la clase. Es el que más recuerdo. Del resto, pues, del resto, unos cuantos sí que tuvimos una aventura conjunta, porque cuando acabamos la escuela, Maripaz Ballesteros, que conocíamos como La Pata, montó una función para Mérida, y había un coro, dirigía un griego, Spiros Evangelatos, claro, y había un coro enorme, era un coro, sí, más o menos, pero como de 12 mujeres y 6 hombres era el coro. Y claro, Spiro le pidió a gente, pues claro, con fondo físico, era un coro cantado, bailado, el copón. Y ahí yo creo que con muy buen tino, Maripaz dijo, ¿dónde encuentro yo esto? Digo, hombre, se dijo, los que están saliendo de la escuela, más preparados que esos, físicamente, llevan 3 años machacados, con lo cual, de ahí que nos fuimos. Y unos cuantos entramos, pues no lo sé, pero de esas 18 personas, posiblemente una docena pertenecíamos al tercer curso, ¿no? A los recién egresados de la escuela. Ahí es donde conocí a Carmele, pero eso es capítulo aparte, lo de Carmele. Y fue una experiencia, increíble. Yo recuerdo perfectamente, la primera vez que llegamos al Teatro de Mérida, ¿no? Pero también puede ser capítulo aparte, porque sí. La explicación está en lo histórico. Es que en aquel tiempo, estamos hablando de los años 80, comienzos de los años 80, había mucho trabajo, se trabajaba, realmente se trabajaba. Todos sabíamos, por ejemplo, que cuando llegaba este mes, o sea, ya marzo y abril, se preparaban las compañías tanto para ir a Mérida como para ir a Almagro, y la gente se movía. No había WhatsApp, no había móviles, no había nada de esto, pero todos nos conocíamos, había una red ya montada en la que la información corría, pero no porque fuéramos más estupendos que otros, sino porque el productor, el director necesitaba que hubiera esa red, porque tenía, y había pruebas, se convocaba, los jóvenes íbamos a probar, y los directores probaban a gente joven, y a partir de ahí obviamente se iba creando ya, pues yo te he visto aquí y yo te llamo. De hecho, yo hice esta función, estuvimos en verano y demás, y recuerdo que en octubre dejé esta función porque me fui a hacer Fuenteovejuna
con José Osuna, que había sido mi profesor de verso en la escuela, y salía de gira con Fontevejuna, y yo me fui a hacer el Mengo, claro, acordaos de la redondez, y esto es importante, ¿no? El gracioso de Fontevejuna. Y haciendo esos bolos de un sitio para otro, yo recuerdo que me metí ya en un estudio de doblaje. Ojo, 6 meses yendo todos los días, que no tuviera otra cosa que hacer, todos los días a ver. No había escuelas, no había nada. ¿Cómo se aprende a doblar? Así. Y yo estuve así, 6 meses. A los 6 meses, a lo mejor fueron 7, a lo mejor fueron 5, porque no tengo... Pero al cabo de mucho tiempo en el que yo estaba allí, falló un doblador. Y el director dijo, Polanco, al atril. Y dejé de ir. Hice mi doblaje, hice mi 4, 5, 6 takes, evidentemente era algo muy pequeñito, y al día siguiente yo no volví, hasta que me llamaron. ¿Sí? Entonces, doblabas, hacías teatro, hacías cine, a televisión, te ibas con tu book de fotos, bueno, de fotocopias, porque eran bien caras, fotocopias en blanco y negro, y ibas llamando puerta a puerta. En las productoras, ¿aquí qué se va a producir? Telediario, bueno, entonces aquí no. ¿Aquí qué se produce? Una serie, toma. ¿Aquí qué vais a hacer? No, tenemos claro, si vamos a dramatizar, toma. Y llamaban, sin más. O sea, veían la cara y decían, pues este nos viene bien. Y llamaban. Y hacías. Bueno, pues como antes conté. O sea, realmente, pues, entregando fotos. Ni siquiera currículum, porque era tan breve, tan pequeño. De aquella, para engrosar el currículum, lo que poníamos es, he estudiado arte con interpretación, o sea, poníamos todas las asignaturas para que aquello pareciera que habías hecho algo, en vez de poner licenciado en la escuela, que es lo que pones ahora, y ya vas que te matas. Pero se empezaba así, o sea, no había más, porque ibas, fundamentalmente, la productora, la grande, era Televisión Española, la mayor parte, o sea, el 90% de su producción se realizaba en Madrid, esto es un hecho, y ya está. Mi primera, te vas a reír, bueno, yo me río al menos, igual tú no, porque eres muy seria, pero yo me río. Mi primera aparición en televisión fue en un programa de medicina. A través del profesor de maquillaje, que era maquillador en Televisión Española, le llega nos comentó él directamente, no recuerdo exactamente cómo, pero el caso es que querían 2 personas para una clase de medicina en la que querían representar, no recuerdo el nombre de Leonardo da Vinci, el que tiene los 4 brazos y demás, pero no sé cuál es el nombre. Vitruvio, muchas gracias. El hombre de Vitruvio. Bueno, pues allá que voy, perdona que me ponga dinero, pero fui yo, primero fui yo, y fue otro compañero, José Luis Martínez, más alto que yo, que venía perfecto para así, bueno, poner su cabeza sobre la mía y poder sacar los brazos. El asunto que era que íbamos pintados de blanco. Pintado, obviamente, que hizo nuestro profesor, es decir, sala de maquillaje y todo muy blanco, tal, bueno. Ese fue mi primer trabajo en televisión. Y cobramos por ello, o sea, increíble. Ahora, bueno, eso nada es anécdota, ¿no? Pero realmente fue la primera vez que me puse delante de una cámara. Quien más me marcó fue, ay Dios mío, Mercero, porque Mercero me enseñó. Estaba rodando yo con Mercero, hacía pues evidentemente un episódico, ¿no? Era un ladrón. Y recuerdo que tenía una frase que era, ¿y el chipendale no lo llevamos? Y yo tenía mi frase y yo hacía esto. Yo decía, ¿y el chipendale no lo llevamos? Mercero, corten. Y yo decía, no, Dios mío, yo creo que he dicho bien la frase. Juan, sí, no muevas tanto el brazo. Que no, vale. No me dijo más, no muevas tanto el brazo. Bueno, venga, acción, y el chipendale no lo corten. No muevas el brazo. Vale, pues no lo moveré. Acción, y el chipendale sobre la mano, y el corten. A ver, Juan, ven, ponte en la cámara, voy a hacer lo tuyo.
Y entonces me enseñó lo que ya me habían enseñado en la teoría, pero en la realidad. Yo estaba en un plano aquí, con lo cual cuando yo hacía y el chipendale, lo que se veía era una mosca que atravesaba el plano y después dice más pequeño, pero se notaba una mosca que además se quedaba y con la mano, ¿ves? Esto, él lo hizo, ¿eh? ¿Ves todo esto? Total. Yo hice el plano, claro, y yo sé lo que ocurrió, me puse detrás de una silla y apreté la mano con la barriga en la silla. Y yo noto cómo digo, y hago así, y el chipendale, y tiro del hombro. Pero eso ya lo aceptó porque seguía aquí. Ahí entendí realmente qué es eso de los planos. Y ahí entendí que en televisión los planos son cortos, porque la pantalla es pequeña, y en cine los planos son largos, y son más generales porque la pantalla es enorme y lo que no pueden hacer es tu jeta en 100 metros cuadrados, porque asustas a bueno, si es la mía, desde luego asusta a todo el mundo. Y ahí empecé a entender esa otra parte de lo que es la técnica, ¿vale? El personaje se busca igual, el personaje es el mismo, lo hagas donde lo hagas, su monólogo interno, su vivencia es la misma. Ahora bien, si estás en teatro tienes que tirar más de recurso técnico porque tu voz tiene que llegar, si estás en televisión sabes que todo es pequeñito, con lo cual ojito con empezar a guiñar los ojos porque eso es terrible, y si estás en cine tienes un poquito más de libertad, pero tienes que tener cuidado con la mirada y aprender que en teatro se mira con la cara y no solamente con los ojos porque no te ven, etcétera, etcétera. Vale, eso forma parte de la técnica, como en doblaje. El personaje lo sigues teniendo, por mucho que tengas el muñequito, pero las técnicas son diferentes. ¿Cuál es la mejor manera de aprender las técnicas? Lo que nos ocurría a nosotros, haciendo. Absolutamente de acuerdo. Es muy complicado. O sea, claro, si tú hablas de prácticas remuneradas, pues a ver qué compañía, ¿no?, te elige para hacer una práctica remunerada, como intérprete estoy hablando, ¿no? Porque en cualquier otro de los campos de los que son necesarios para realizar la actividad teatral, en eso sí se hacen prácticas, más o menos remuneradas, no lo sé, pero con los actores se supone que no. En una de las escuelas en las que yo colaboro habitualmente, escuela privada, realizaron, al principio, después la cosa varió un poco, pero a mí me contrataban como director. Esto es, los que estaban en el último, cuatrimestre realmente, en el último cuatrimestre de su último año, en el que ya iban a egresar de sus estudios, me llamaban a mí. Yo jamás había tenido contacto con ellos. ¿Qué es lo que tenían? Tenían a un director delante, mejor o peor, pero bueno, un director en definitiva que no os conocía de nada, y con el que tenían que sacar todo el armamento que supuestamente habían ido almacenando a lo largo de los 2 años y medio, 3 años y medio, depende del tiempo. ¿Para qué? Para conseguir el resultado que el director te exige. ¿Eso se acerca? Sí. De hecho, aquello lo cambiaron por... sigue habiendo un director, es cierto, no soy yo, hay muchos directores, evidentemente, y lo cambian por la realización durante un mes de funciones, de jueves a domingo. Con lo cual, no solamente tienen la experiencia de enfrentarse a alguien que les va a decir lo que sea, a veces ha sido profesor suyo o no, de los que lo hacen ahora, pero sí se enfrentan a otra realidad, y es que 4 días por semana tienes que ir al teatro, y hay un horario determinado, y hay un público que va a cambiar y tú tienes que hacer la función. ¿Te duela o no te duela la cabeza? En fin, todas estas cosas que sobre todo los mayores conocemos, ¿no? Al teatro se va sí o sí. No se puede ser Lola Flores, que después de estrenar una función, al día siguiente no apareció. Y cuando le dijeron, Lola, ¿tiene función? Dijo, pero es todos los días. Bueno, pues aquí eso tienen que saberlo. Ojalá fuera todos los días, en este caso. Yo creo que lo que más adolece, bueno, ahora no sé cómo está el plan de estudios de la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Pero lo que más adolece es justamente de eso. Y como casi todos los actores de mi generación y de generaciones posteriores, evidentemente he sido empresario, he sido productor, porque no hay tu tía, si no me llaman, pues me llamo yo y ya está, ¿no? De hecho, estamos en este teatro por esa faceta mía, ¿no? Aquí estrenamos La Alondra, nuestra primera gran producción, antes no había habido ninguna, pero era una producción con 18 actores, ¿no? De Carmele y mía, La Alondra, y se estrenó aquí en este teatro. Y eso, sumado a la vinculación que tengo con Alcalá de Henares, pues bueno, pues eso hizo que mi elección
no tuviera dudas, ¿no? Este era el lugar. Sin duda alguna, pero en varios ámbitos además. Yo recuerdo, estando en el sindicato de actores, en una recién formada unión de actores por aquellos tiempos, una de las primeras proyectos que acometimos era el conseguir que nos permitieran ir a la Escuela de Arte Dramático un día, una clase, una hora, dos, simplemente a informar primero de sus derechos, obviamente, pero segundo de cuál es la realidad con la que se iban a encontrar, porque muy bien, tú puedes ser el mejor actor del mundo y no tener ni idea y te pueden tomar el pelo. Y esto es importante. Pero de la misma manera que hay que entender el mundo laboral desde la parte del trabajador, hay que entender el mundo laboral desde la parte empresarial. Porque, y sobre todo ahora, cualquier muchacho o muchacha que sale de la escuela, primero, tiene su proyecto debajo del brazo, si no se lo va a crear, en cuanto se tome 3 cervezas con los amigos, van a parir un proyecto y van a querer hacerlo. Pero no tienen la menor idea de dónde se están metiendo de verdad. Claro, les puede la ilusión. Todos hemos tenido, bueno, yo tengo ilusión, pero de otra manera, claro. Hombre, más de 40 años de profesión tienen que conformar también tu vida ilusionaria, ¿no? Pero van solamente con la ilusión. Yo he dicho que no a varios proyectos, bueno, han desaparecido varios proyectos después de reunirse conmigo y contarles lo que era la verdad. Le dije, yo lo hago. Hay muy poco dinero, como si no hay nada, yo lo hago, pero quiero que sepáis esto y lo otro, y cuándo vais a estrenar, y dónde, y que no, que ahora se funciona con año y media vista. No antes, bueno, y entonces algunos que tenían la azotea bien amueblada dijeron, paso atrás. Otros dijeron, vamos para adelante. Bueno, hicimos el estreno y el final. Y se acabó. Bueno, mi primera producción fue esta Alondra, nuestra, debería hablar en plural, pero bueno, como estoy yo ahora, no está Carmelo, pues voy a hablar en singular. Esa fue mi primera producción, porque además ejercí de hombre del puro, que decíamos antes, ¿no? Porque yo no era ni ayudante de dirección, ni actor, ni nada, yo solamente me dedicaba a la producción. Bueno, cuando nos pusimos a pensar en eso, la idea evidentemente venía generada por Carmel, era un personaje que le apasionaba y demás, y estaba, bueno, pues en la edad, porque claro, para hacer a esta mujer, pues eso no se puede tener mucha edad. Nos pusimos a trabajar en el proyecto, teníamos al director, que era su maestro, Esteban Pols, con el que ella estudió interpretación, y bueno, hicimos un proyecto increíble, tal que así. Teníamos cartas de todas las personas a las que habíamos conectado. Todos habían firmado una carta de compromiso, que sabemos hasta dónde llega esta profesión. Yo me comprometo contigo hasta que me llama Almodóvar. Pues normal, ya está. De hecho, así ocurrió. No fue con Almodóvar, pero algo así pasó con algunos de los actores del reparto. Yo recuerdo perfectamente en esa primera, o sea, también nos hizo ir por esta producción el hecho de que conocía bien el mundo de las subvenciones y demás, porque yo era el representante de la Unión de Actores en el Ministerio de Cultura para dar las subvenciones, ¿no? Yo era el representante de los actores. Después bien que lo pagué, pero esa es otra historia. Bueno, como conocía bien ese mundo, dije, preparemos bien, yo sé lo que me gusta a mí, el dossier que me gusta recibir y demás, de ahí las cartas de compromiso, porque en aquellos años, pues, yo qué sé, ¿no? Pero por poner algún nombre ahora conocido, ¿no? Pero Antonio Banderas podía estar en 12 proyectos. Y cogías el teléfono y decías, Antoñito, ¿tú sabes que tienes 12 propuestas? Y dice, no, de hecho no tengo ninguna porque voy a estar rodando todo el año. Y dice, vale. Entonces empezamos como, no ya a solicitar, pero dije, hombre, yo no voy a hacer esto. Mi reparto, con o sin figuras, todo el mundo, mi reparto y mi escenógrafo y todos van a tener una carta de compromiso. Bueno, hicimos el proyecto primero y lo presentamos. Antes de presentarnos, yo dimití, obviamente, de mi cargo, porque había otras personas que estaban, representantes de productores, de directores y demás, que en su caso sencillamente se ausentaban cuando se discutía su proyecto. A mí, como no me parece estético, me parece ético, pero no estético, yo dimití. De hecho, dimití hasta de mis cargos en algún de actores, porque no puedo ser productor y sindicalista. Entonces, bueno, pues abandoné todo porque me convertía en productor. Y ya está. Nos dieron la segunda mayor subvención en el ministerio
y una buena subvención en la Comunidad de Madrid. Con todo, y haciendo las 30 representaciones, que fue lo que conseguimos finalmente, aquí de todo esto, perdimos 8 millones de pesetas de aquellas. Perdimos muchísimo dinero que estuvimos pagando durante 10 años, pero lo hicimos. ¿Por qué perdimos? Porque había una parte que no solamente no dominábamos, sino que no conocíamos, que era la venta, literalmente la venta. Y ahí fracasamos. Así de fácil, por eso hemos perdido dinero, vaya, si no, deberíamos de haber ganado dinero. Bueno, ganado, no deberíamos de haber perdido, como mínimo, ¿no? Vale, tras aquello, obviamente, hubo unos cuantos años de absoluto parón. Después ya comenzamos a hacer, bueno, pues nuestros propios proyectos, pero pequeños. Y jamás, eso es verdad, jamás hice un proyecto a taquilla. No, todos mis proyectos tienen que ver fundamentalmente con lo público, obviamente, porque si no es difícil, todos mis proyectos de carácter teatral, fundamentalmente con lo público. Y he trabajado sin subvenciones, he trabajado tal y como, bueno, yo pienso que se puede, no digo que se deba, que se puede hacer también en función de lo que tengo. Vengo a Alcalá de Henares y presento un proyecto y digo, esto vale 30.000, como esta, yo en las 30.000 tengo puesta la producción, ¿vale? Y entonces dejo pues lo que sea, 15.000 para producir, 10.000 para pagar nóminas y demás, y 5.000 para mí. Bueno, pues ya está, pues esto es lo que hay. Pero nunca he ido a taquilla porque nunca he podido tener ese tipo de cartel, además, que pudiera incitar. Entonces, como eso ya lo conozco, me parece una soberbia por mi parte. He participado en compañías como actor, a taquilla y demás, sabiendo que no nos íbamos a comer un colín. Vale, y ciertamente no nos comimos un colín. La obra estupenda, todo estábamos genial, sí, todo lo que tú quieras. Pero no te comes un colín si el cartel no es el cartel. Que sé que son antiguos, pero esto es una realidad. Y de hecho, hablando de antiguos, de aquella tú sí podías hacer una función. Y la gente iba, o no, pero iba en función de qué título. Voy a hacer un Molière. Hombre, Molière, qué interesante, voy a verlo. ¿Quién lo hace? No lo sé, pero es un Molière. ¿Sí? En el teatro tal. Y la gente iba, en mayor o menor medida. El cartel, o sea, si tú tienes una estrella, estás asegurando una parte de la entrada, no siempre, porque también he vivido eso con y sin estrellas. Pues voy a quedar mal, ahora con todo esto, pero voy a decir la verdad, porque tengo aquí todos estos focos que parece que me estáis haciendo. Bueno, yo fui director de casting por casualidad, fui director de casting por amistad con un productor y yo comencé en publicidad. Pues nada, buscando actores. En realidad ahí era el propio casting como tal, yo no llamaba a nadie, ya sabes, pues publicitas, se envía y entonces ya te aparece, no sé, quiero un actor de tantos años, actriz, que parezca todo esto, y te aparece un montón de gente, lógicamente. Y entonces ahí, que era el trabajo que más me gustaba, era el trabajo con el actor. Eso es lo que realmente me gustaba y me gusta. Soy director, pues cómo no me va a gustar, ¿no? Entonces, pues nada, era trabajar con él, aunque fuera en 2 minutos, ¿no? O sea, lo típico, haces la primera toma, le das unas notas, sobre todo para captar si es capaz, si es maleable o no, así de fácil, ¿no? Porque finalmente yo no soy el director del anuncio, a lo mejor estoy buscando un algo determinado, que es lo que me han pedido, pero después el director dice, voy a girarlo 30 grados hacia el este, y esos 30 grados el actor ya ha elegido, lo tiene que hacer. Pero después entré en una serie, y ahí es donde voy a quedar fatal, porque realmente no existen los parámetros que tú me pides, no hay. O sea, el parámetro es el que te dice el director en todo caso, ¿no? Y vas evidentemente más a lo físico, porque se le supone, lo de interpretar se le supone, es como la valentía en la mili, yo que la he hecho, se le supone. Bueno, pues esto igual, se supone que he llamado a actores, con lo cual esa parte está hecha, aunque no. Vale. Recuerdo que en la serie, claro, teníamos que buscar docenas de personajes. La serie era Villarriba y Villabajo, para que todo quede claro. Pero el trabajo más bonito fue elegir a protagonista, porque mientras se negociaba con tal figura o tal otra, tal estrellita o tal otra, que iba a protagonizar la serie,
como no aparecían, había problemas de negociación o lo que sea, dijeron, vamos a avanzar con gente que no sea tan estrella. Perdón. Y entonces aparecieron 3 actores, ya no los voy a nombrar, estupendos y todos importantísimos ahora en la profesión, y yo hice el casting con ellos. No era como jefe de casting, sino como actor. Ahí estaban los directores y yo trabajaba con ellos como actor. Una secuencia en la que el protagonista estaba con su amigo y yo hacía el amigo. En improvisación, realmente, ¿no? Ese fue un trabajo maravilloso. Y tomamos una opción que después no sirvió porque apareció la estrella. Y entonces todo eso se fue al garete. Pero después no había nada, era mi intuición y mi conocimiento de la profesión. Para hacer este episódico, pues recuerdo que había un ruso. Y entonces, ahora ya no recuerdo el nombre, pero llamé a Manolo, no sé qué, que tiene una pinta ruso, y ya está. O sea, y ya no puse 3 fotos, puse una. Yo hago un ejercicio, supongo que mucha gente con mis alumnos de interpretación, ¿no? Al cabo de un mes y medio, que hemos comenzado las clases, les digo, vale, quiero ahora que contéis qué habéis sentido cuando habéis visto por primera vez a esta persona. Y así sucesivamente. Bueno, después de hacer ese trabajo, les digo, esto es la foto. Esto es lo que tú emites cuando nadie te conoce. Esta es la foto. A partir de ahí tienes que trabajar. Este es el juego. Evidentemente ser alto y guapo es, yo creo, lo peor que te puede ocurrir. Ahora, sobre todo, antes tampoco era demasiado bueno, ahora sobre todo si quieres destacar en esta profesión. Que me perdonen mucho, pero pongamos la foto de Carmen Machi. Desde ese supuesto, ¿quién le iba a dar un duro por ella? No, estamos hablando de Carmen Machi. ¿Sí? A partir de ahí, no sé, Pepe Villuela, calvo y feo, ¿quién va a dar un duro por él? No voy a poner ya más nombres. Bueno, Echanove, gordo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero, hombre, porque son unos actores como la copa de un pino, y segundo, porque están marcando una cosa diferente. Y porque además, ellos sí que son capaces de trasladar su imagen al personaje que tienen que realizar. No digo cambiarla, pero si tú tienes una cara de pan y de buena que no te la salta, tendrás que trabajar, tú vas a ser la misma asesina en serie que buscan, pero tendrás que trabajar con ello, y tal vez tu manera de engañar sea justamente tu cara de buena, esa será tu manera de acercarte, ¿vale? A la víctima. ¿Sí? Si tienes cara de ogro, a ver cómo haces de obispo del bueno. ¿Sí? O sea, a ver cómo hace. ¿Vale? Yo sigo teniendo la cara de ogro, pero ahí me acuerdo siempre mucho de Antonio Iranzo, que nadie lo recordará. Una voz era el que doblaba M.A. Feo, no, lo siguiente. Bueno, no dejaba chica que no haya sido. ¿Pero cómo lo haces, Antonio? Y yo lo escuchaba estando de gira en el autobús. Claro, se iba a la parte de atrás lo primero, no ocupaba los primeros asientos, que de aquella, eso era una ley, ¿no? Los primeros asientos son para los protas, y después va la morralla, que somos los demás. Con aquella función en la que conocía a Carmele. Se iba atrás Antonio Iranzo y recitaba poemas. Y las tenía todas las del coro, que no había manera de poder entrar ahí a ver si ligábamos, porque ya estaba Antonio. Insisto, feo, pero bueno, no te lo puedes imaginar. He adoptado una frase, unas palabras, algo que me guía, la imagen. La imagen, obviamente tú no puedes generar imagen si no tienes recuerdo. Y cuando tú recuerdas, siempre te traslada por obligación a un lugar emocional. Cualquier recuerdo. Cuando se trabaja así, si tú ya tienes un lugar emocional, no tienes que hacer nada. Simplemente cuentas lo que tengas que decir. Ese es el trabajo, ese es el gran objetivo, creo, que deben de tener los profesores y obviamente los alumnos, trabajar el lugar emocional. Yo les digo, no apliquéis jamás la memoria. La memoria son datos, aplicad el recuerdo son imágenes. Que a veces se confunde, es verdad, que en el diccionario podrías verlo como sinónimo, no lo es. En la memoria te va a trasladar datos. Y yo podré decir,
ayer estuve por la mañana en Alcalá de Henares haciendo una entrevista para un podcast que van a hacer y tal. Eso es memoria. Pero ayer estuve en Alcalá de Henares haciendo una entrevista, qué bien, eso es recuerdo. Y si lo que yo recuerdo es positivo, pues tendré esta cara más o menos, sigo siendo feo, pero mi cara de pan, y si lo he pasado fatal, digo, pues ayer estuve en Alcalá de Henares haciendo una entrevista para un podcast que, bueno, ese es recuerdo. Bueno, insisto, ese siempre es mi objetivo, y cuando me dicen, bueno, pero entonces, ¿tu recuerdo? Digo, no, mis recuerdos no, los del personaje. Yo tomo el texto, el guión, lo que sea que vaya a realizar, y mi trabajo no solo es memorizar, eso sí, las palabras, ¿no? Y las sílabas, y juntarlas, y hacer una prosodia lógica porque me tienen que entender. No, es que el resto es que yo lo tengo que convertir en recuerdo. Y cuando yo lo convierto en recuerdo, puedo estudiar. Yo, si no tengo imagen, soy incapaz de aprenderme nada. Incapaz. Le tengo que dar a toda imagen. Y cuando tengo la imagen, tengo el recuerdo. Y como tengo el recuerdo, sé lo que te tengo que decir o lo que no te tengo que decir y cómo. Pero no trabajo en el resultado, jamás. Yo digo, no sabréis si es cierto o no, pero lo que yo digo es que en la Escuela de Arte Dramático aprendí a dirigir interpretando, en la Escuela de Arte Dramático, sí, aprendí, a ver si lo digo bien porque se me han revuelto todas las ideas. Cuando interpreto aprendo a dirigir y cuando dirijo aprendí a interpretar. Eso es. Yo entré en la dirección porque siempre me gustó. No sé si me gustaba más mandar u organizar, porque ambas cosas las hago. Yo iba a estudiar ciencias exactas. Se cruzó Thalía y ya está. Y me metí en el tren y me vine a Madrid. Y desde esa lógica matemática yo establezco la dirección. Siempre en dos frentes. Una cosa es la puesta en escena y otra cosa, obviamente, es el trabajo con los actores. Bueno, yo, al igual que los autores de novelas, también planteo que realmente no sé dónde voy a acabar. Los autores siempre dicen, no sé, yo empecé el primer capítulo y ya los personajes me llevaron hasta el final. Aquí es un poco lo mismo. Yo empiezo a dirigir, habitualmente por la primera escena, pueden ocurrir otras cosas, como bien sabes, pero habitualmente por la primera escena y, de repente, yo tengo claro mi objetivo, pero el objetivo se puede modificar, porque lo que me están entregando los actores, lo que me están dando, lo que estoy viendo, pues eso, pues derrota, ¿no? Derrota hacia la izquierda. Pues oye, pues entonces mi objetivo ya no va a ser este, sino que voy a ponerlo aquí porque este parece que es el camino que ellos me están indicando, y es bueno. Como profesor de interpretación, utilizando la dirección, lo que hago es utilizar su propuesta para mejorarla. Cuando digo mejorarla, es simplemente limpiarla, no hay más. Se limpia la propuesta para buscar qué base tiene todo eso. Yo, perdonadme mi sinceridad, pero yo me creo un buen director de actores. La puesta en escena es un poco lo que me pide. ¿Qué me pide ahora? Pues me pide que te sientes, pues te pido que te sientes. Ya está, ¿vale? Pero te lo va a pedir el cuerpo, entonces, pues siéntate, que no pasa nada. Pero en el trabajo con los actores sí, justamente por todo lo que conté anteriormente, porque yo tengo muy claro la biografía del personaje, la de verdad, no si le han dado la teta o no durante 6 meses, entonces por eso tengo un problema, no. ¿Cómo vas a saber si le han dado la teta? No, eso no importa, es lo que tienes ahora, lo más real, lo más cercano, ¿qué relación tienes? ¿Amas o no amas? Yo mantengo que un texto a favor del aborto, sin tocar ni una coma, lo puedo convertir en un texto en contra del aborto, sin tocar nada. Simplemente haciendo que los personajes vivan cosas. Y ese es mi trabajo, y esa es mi ayuda. Con los actores, o sea, les ayudo, nada más. Porque, hombre, el trabajo del director es aunar, cuando tienes de verdad un plantel de actores, es aunar las diferentes propuestas. No puede haber 15 propuestas de personajes, tiene que haber una. Finalmente, porque tenemos que contar una historia, y la historia la cuento yo, eso lo tengo muy claro. La historia la cuento yo, pero a través de... Y a mí no me gustan los actores marioneta. Y como no me gustan los actores marioneta, pues hago esto. He de decir, por ejemplo, mi primer tenorio, que hice aquí en Alcalá de Henares, era... Doña Inés era Carmel y Tenorio era Jacobo y Centa. Fue una de las experiencias
más increíbles de mi vida. Yo recuerdo que en la rueda de prensa, que me preguntaron por esto, bueno, entonces, ¿cómo ha sido? Lo típico que te preguntan. Yo dije, era como ir al supermercado, porque ellos me lo ofrecían todo. Yo iba con el carrito y decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ya tenía hecha la obra, me la dieron todo ellos. Aula de verso, da en llamarse, aula de verso K. A ver, vamos a los inicios. Yo hago un proyecto con una leyenda de Zorrilla, Margarita la Tornera, que viene a ser el primer Don Juan que escribe don José Zorrilla. Es una leyenda y está escrita como tal, pero la teatralizamos, hicimos una dramaturgia junto con Daniel, no me sale ahora el apellido, que bueno, a la sazón era el director del Teatro Principal de Zamora y demás. Cuando me puse a hacer eso, Carmele no podía interpretar esa obra porque estaba, ya no recuerdo tampoco, pero en otra función y demás, pero yo le dije, Carmele, me tienes que ayudar con el verso. Y dice, yo sé decirlo, pero no sé decir qué es lo que tienen que hacer. Y digo, bueno, tú sabes mucho, más de lo que te imaginas, yo quiero que seas, en aquel entonces, y esto, el matiz es importante por lo que voy a contar después, quiero que seas mi asesora. Bueno, efectivamente, bueno, hicimos ahora ya de aquella ya era un casting, ya dejaron de ser pruebas, ya era casting, hicimos un casting entre 5 amigas, actrices, porque cualquiera de ellas podría estar en el reparto. Y como era una cosa pequeñita tal, digo, bueno, yo primero mi agenda y después ya veremos. Y efectivamente, bueno, pues llevamos a esas 5 amigas, hicimos el casting con Carmele, y bueno, y elegimos. Y ya está, y a las que no fueron elegidas, pues oye, lo siento, gracias, y bueno, lo de siempre. Bueno, el caso es que con ella se hizo el trabajo de verso. Ese fue el primer paso que dimos en esto. Ese paso quedó ahí. Después tuvimos el tenorio. Yo le pedí a Carmele, obviamente, que también fuera la asesora de verso, además de ser Inés. Con lo cual, bueno, pues hubo ahí una duplicidad, pero ahí estaba en su trabajo. Cuando era el 25 aniversario, se lo recuerdo, de los tenorios, con lo cual había que hacer algo más, pero bueno. Al finalizar ese tenorio, que fue un éxito, ya está, las cosas como son, pues en el ayuntamiento me pidieron, bueno, pues el año que viene hacemos, pero como ha sido el 25 aniversario y has creado como una frontera entre todo lo que ha sido, y nosotros queremos que ahora hagas un tenorio de lo que va a ser. Ah, vale. Entonces hicimos un casting. Se presentaron, recuerdo que estaba grabando La viuda de Valencia para un Estudio 1 y me llamó una persona de aquí y me dijo, oye, que ya hemos recibido los currículos. Ah, muy bien, ¿cuántos son? 740. Carmele estaba que se subía por las paredes, yo dije, tranquila, yo me los leo todos y yo hago la primera elección. Elegimos a 150 personas para hacer el casting como tal. Yo los castings los hago siempre como una clase. O sea, yo eso de pasa tú, no. Yo junto a 30 y empiezo a trabajar con este, con el otro y demás, y ya con eso voy que me mato. Bueno, hicimos el casting, y del casting íbamos a un curso de un mes, un curso casting también, porque entraban 30, y yo iba a seleccionar de esos 30, 10 o 12 que iban a participar del montaje. Y ahí es donde Carmele tuvo que trabajar realmente, quiero decir, tuvo que organizar sus ideas, poner negro sobre blanco todo lo que sabía, pero que no sabía que sabía. Tú ya conoces a Carmele, el respetable no, pero Carmele es, si se pone en algo, es diésel, pero ya no hay quien la pare. Y entonces se puso a trabajar. Y pusimos en marcha ese curso. Y ella ahí empezó a ordenar sus ideas. Ese fue el primer año, eso fue en el año 2010, realmente no hace tanto, 14 años. Ese tenorio, sin embargo, con su reparto aquí y allá, que ya no voy a hablar, que la gente que lo busque si quiere, no fue mal, pero no fue ninguna maravilla. Es decir, la gente lo vio y aplaudió y ya está, pero no hubo más. Por eso dije, el primero fue un éxito, sí, es verdad. Y después fuimos ya al tercero. El tercero, Carmele pasó de ser Inés a ser Brígida. La gente decía, Inés y Brígida, hombre, claro, hizo Inés con 40 años, pues igual no era el momento, era ya más el momento de Brígida. Y ahí ya Carmele empezó ya a tener realmente coordinadas de cómo, no ya de qué, no tanto de qué, sino de cómo
contamos esto. Bueno, ni que decir tiene, bueno, de ahí surgió la Academia del Verso aquí en Alcalá, por mediación del Ayuntamiento también. Fueron 3 años, dábamos cursos de 200 horas sobre verso, teatro clásico y demás. Eso supuso un avance increíble. A los 3 años, bueno, se agotó, llamaron a otros, en fin. Entonces ya comenzamos nosotros. Claro, como hemos tenido la posibilidad de estar continuamente trabajando el verso, realmente, he de decir, no se me caen los anillos, el único que tengo, que Carmele sabe mucho más de lo que la gente puede imaginar. Nuestros alumnos, de hecho, ayer comenzamos un nuevo taller de iniciación, realmente salen con el armamento debido. Yo no digo que otras personas no lo den, no estoy en absoluto, no me estoy comparando, hablo solamente de lo que conozco. Pero bien es verdad que haber dado ya tantos cursos, en cada curso aprendemos algo, de nosotros mismos y del alumno, porque de repente, o sea, llegas a casa diciendo, hoy me ha salido una clase, es que mira, he explicado esto de esta manera y ha sido fantástico y esa manera se queda. Efectivamente, esto nos ha llevado a Ecuador, a Estados Unidos, por supuesto, a lo largo y ancho de todo el país, y a más países ahora a través de Zoom, ¿no? A través del ordenador. Con la pandemia y demás, pues generamos cursos a través de cursos de carácter internacional, iberoamericano, aunque no fue así, y resulta que se nos apuntaba gente de los lugares más increíbles del orbe. Y ahí estamos trabajando, y entre eso, y obviamente la cantidad de funciones que hemos ido estrenando, porque cuando teníamos la Academia del Verso aquí en Alcalá, una de las particularidades del trato, no voy a decir del contrato, sino del trato, es que todos los años debíamos de estrenar una función en el festival. Y claro, ese training no te lo da ninguna teoría, ninguna escuela, ninguna nada, estás ahí, y entonces sí que cada día aprendes algo más. Y creo que formamos un tándem muy interesante. De hecho, hay veces que se asustan un poquito, porque cuando estamos ensayando yo digo, un momento, recuerdo las primeras funciones teníamos también con nosotros un colaborador, Raúl, que bueno, bailarín, actor, cantante, el copón, muy bueno, y era, digamos, nuestra ayuda de movimiento, ¿no? Yo decía, un momento, y nos levantábamos los tres, pero como ogros, y cada uno tenía un objetivo determinado. Yo me iba para allá a hablar con la actriz que hacía tal, para contarle y Carmele se iba para hablar con el actor y diciendo, hombre, esta sinalifa, por el amor de Dios, que es una sinalifa que es compartida, tienes que entregarla y tal, y llegaba ese Raúl a decirle a la chica o al chico, da igual, no, hombre, cuidado con el movimiento, recuerda que llevas un mini jaque, con lo cual no puedes caminar levantando la cadera, sino que tal, y era como, la gente decía, hostia, que vienen todos. Y ese es nuestro trabajo, y ese, creo que se puede notar, es lo que nos apasiona, lo que me apasiona. Doy fe. Y me da igual que sea en una clase, eso, impartiendo conocimientos sobre la interpretación, que es mi campo realmente, en verso, para comunicarles que el trabajo es el mismo, que el personaje es el mismo, que el personaje no sabe que habla en verso. Ese es el primer lugar de trabajo, él no lo sabe, igual que Aida no sabe que canta, pero canta, ¿vale? Igual que el Rey León no sabe ni siquiera que es un dibujo animado, pero vamos allí y el Rey León nos canta y nos cuenta. Pues esto igual, y a partir de ahí yo, o sea, me da exactamente igual estar en una clase que estar dirigiendo, pues eso, un tenorio para que pues lo vean 12.000 personas al mismo tiempo, me da igual. Te voy a contar dos. El primero, yo debería de ser una estrella. Lo tengo todo para ser una estrella. Tengo un currículum que quedaría perfecto para una estrella. He sido socorrista, he sido camarero, he sido... ¡Ay! ¿Cuántas cosas he hecho? Toco la guitarra, he sido hasta profesor de guitarra, he hecho de todo en la vida, tengo una biografía espléndida para ser estrella. Solamente me falta eso, ser estrella. El segundo sueño, realmente, poder vivir, como decimos, el 92% de los intérpretes de lo que me gusta, que es dirigir teatro clásico. Poder vivir de verdad, o sea, poder establecer una fórmula en la que con nuestra escuela o con otras escuelas, no importa, toda esa gente que estamos capacitando para enfrentarse al verso, podamos ponerlo en práctica.